Muy buenas a todos. Hoy aprenderemos a hacer sumas y restas con la ayuda de unos cubitos como estos. ¿Estáis preparados? Pues empezamos. Para comenzar, veamos qué materiales podemos utilizar. En primer lugar, tenemos un cubito, amarillo en este caso, que representa la unidad. Una barrita verde que representa la decena, lo que quiere decir que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cuadraditos, que representarían 10 cuadraditos amarillos. Y por último tenemos la centena, que sería esta placa de color azul con 10 por 10 cuadraditos, lo que significa que representa 100 cubitos amarillos. Estos cubitos se utilizan en los primeros cursos de educación primaria. Son muy recomendables ya que para los niños es mucho más intuitivo. Para ellos, aprender a través de la manipulación de algún objeto se hace más llamativa a la par que efectiva. En este caso tenemos 3 cubitos más 7 cubitos forman un total de 10 cubitos o, lo que es lo mismo, una decena. Y a continuación veremos cómo realizar estas operaciones. La primera operación que vamos a realizar es una suma sin llevadas. El primer paso es representar los sumandos con los bloques multibase. La suma será 27 más 52. El número 27 lo representamos con 7 cubitos amarillos que representan 7 grupos de 1, denominados unidades, y 2 barritas verdes, que representan 2 grupos de 10, denominadas decenas. El número 52 lo representamos mediante 2 cubitos amarillos, es decir, 2 grupos de 1, que forman las unidades, y 5 barritas verdes, que forman 5 grupos de 10, que son las decenas. El segundo paso consistirá en reagrupar las unidades con las unidades y las decenas con las decenas. Como veis, tenemos 9 cubitos amarillos, que serían 9 unidades, y 7 barritas verdes, que serían 7 decenas, 7 grupos de 10. De esta manera, el resultado final de la suma 27 más 52 es igual a 79. La segunda operación que vamos a realizar es una suma con llevadas. El primer paso es representar la suma con los bloques multibase. La suma será 22 más 59. El número 22 lo representamos con 2 cubitos amarillos que representan 2 grupos de 1 denominados unidades, y 2 barritas verdes que representan 2 grupos de 10 denominadas decenas. El segundo número que representamos es el 59, que son 9 cubitos amarillos que representan 9 grupos de 1 denominados unidades y 5 barritas verdes que representan 5 grupos de 10 unidades. El segundo paso será agrupar las unidades del 22 y del 59. A la hora de agruparlos, forma un grupo de 10 unidades y sobra 1. Por eso, este grupo de 10 pasará a convertirse en una decena. Y cambiaremos los 10 cubitos amarillos por una barrita verde. Agrupamos las decenas, es decir, juntamos los 2 grupos de 10 más los 5 grupos de 10 y el grupo de 10 que se ha formado en las unidades. De esta manera obtenemos 8 grupos de 10 y una unidad. Es decir, que el resultado de 22 más 59 son 81. Ahora vamos a realizar una resta sin llevadas. El primer paso es representar el minuendo y el sustraendo con los bloques multibase. El minuendo es 346 y está representado con 6 cuadraditos amarillos que representan 6 grupos de 1, es decir, 6 unidades, 4 barritas verdes que representan 4 grupos de 10, es decir, 4 decenas, y 3 bloques grandes azules que representan 3 grupos de 10 al cuadrado, es decir, 3 centenas. En cambio, lo representaremos mediante 5 cuadraditos amarillos que representan 5 unidades
las dos barritas verdes que representan dos grupos de 10, es decir, dos decenas, y un cuadrado grande azul que representa un grupo de 10 al cuadrado, es decir, una centena. Para realizar la operación lo que haremos es ir quitando del minuendo los cuadraditos, las barritas o los bloques azules que necesitemos del sustraendo. Es decir, en este caso la resta nos pide que restemos 6 unidades, que le restemos a 6 unidades 5. Por lo tanto, aquí quitaremos 5 cuadraditos amarillos. 1, 2, 3, 4, 5. Y nos queda una unidad. En este caso, en las decenas, debemos quitar 2 barritas verdes. Por lo tanto, nos quedarían 2 decenas. Y en las centenas, la operación que realizaremos es quitar un grupo de 100 al cuadrado. Por ello, el resultado de esta operación será 221. Es decir, 2 grupos de 10 al cuadrado, 2 centenas, 2 grupos de 10, es decir, 2 decenas y una unidad. Ahora vamos a realizar una resta con llevadas. El primer paso es representar el minuendo y el sustraendo con los bloques multibases. Vamos a representar 32 mediante 3 grupos de 10, es decir, decenas, y 2 grupos de 1, es decir, las unidades. De la misma forma, vamos a representar el sustraendo 24 mediante 2 grupos de 10, que serán las decenas, y 4 grupos de 1, que serán las unidades. Ahora procedemos a realizar la operación. Al minuendo le debemos quitar el sustraendo, es decir, le debemos quitar tantas cifras como le correspondan. Nos damos cuenta de que a 2 grupos de 1 no le podemos quitar 4 grupos. Por lo tanto, debemos coger un grupo de 10 que pasarán a ser 10 unidades. De esta manera tenemos las 10 unidades más las 2 que teníamos anteriormente, por lo tanto se nos quedarían en 2 grupos de 10 y 12 grupos de 1. De esta manera ya podríamos quitarle a estos 12 grupos de 1 4 grupos. Como se nos quedan 2 grupos de 10, al quitarle los 2 grupos de 10 del sustraendo, se nos quedarían en 0 grupos de 10. Por lo tanto, 32 menos 24 serían 8 unidades.